de un pasaje que está en Marcos capítulo 4, muchos lo conocen, en el verso 35. Marcos 4, 35 al 41. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Se necesitaba una barca para ir a la otra ribera del río o del mar, y dice el verso 36: y despidiendo a la multitud, los discípulos despidieron a la multitud, y dice que le tomaron a Jesús como estaba en la barca. No se puede entender, dice, casi lo tomaron y lo subieron a la barca, y había también con él otras barcas. Verso 37: pero se levantó, empieza la travesía, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Era tan fuerte la tempestad que hermanos, la barca se empezó a anegar, se empezó a llenar de agua. Recuerden que la mayoría de ellos eran pescadores experimentados, pues en nado, ¿verdad? Pero no es fácil nadar en un mar en tempestad. Por eso es que los discípulos aquí pues tienen una reacción que la tendría cualquiera de nosotros, ¿verdad? ¿Qué sucede? Verso 38: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Jesús iba durmiendo, dice que en la popa del barco. ¿Cuál es la parte del frente del barco? ¿La popa o la proa, verdad? Dice que estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, una almohada o algo escogió ahí para reposar su cabeza. Entonces el Señor iba dormido, y le despertaron y le dijeron: maestro, con un grito, ¿verdad? ¿No tienes cuidado de nosotros? Con angustia, tal vez. ¿Y por qué? Y le dice: ¿no tienes cuidado que perecemos? Vean el suceso. Trajo la respuesta del Señor Jesucristo. Verso que sigue: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla. El Señor le habló al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Dice que vino la paz, se calmó el viento, se calmó el agua y se hizo grande bonanza. ¿Qué reacción tuvieron ellos? Hermanos, se le quedan mirando a Jesús. Verso que sigue: claro, les dijo: ¿y por qué estáis así amedrentados, temerosos, angustiados? Tres palabras sinónimas, ¿verdad? Porque están angustiados, temerosos. ¿Cómo no tienen fe? ¿Quién iba en la barca? ¿Sí iba a hundir la barca? Pues no, hermanos, porque iba el dador de la vida, iba ahí. Por eso le dice: ¿por qué no tienen fe? Y dice el verso que sigue: entonces temieron con gran temor. Empezaron a tener temor de Dios verdaderamente. No se refiere a un miedo físico, sino ya espiritual. Y temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún en el viento y el mar le obedecen? Hermano, quedó grabado en sus mentes este episodio en los discípulos. Por eso aquí Pedro le dictó a Marcos, y aquí tenemos el evento. Entonces nos habla de una tormenta en el mar, pero metafóricamente existen muchas tormentas en la vida, hermanos, así como que están a punto de hacernos naufragar o de hacernos fracasar. Entonces hay tormentas complicadas, muy difíciles físicamente. Un tsunami, hermanos, es terrible, debe ser terrible, ¿no? En Japón están acostumbrados a eso, ya tienen algunos puntos que hacer cuando se avecina un tsunami. Pues son cuestiones muy difíciles. Y hablando en sentido figurado, pues la vida tiene muchas tormentas como la que estamos pasando. Llevamos casi 8 meses de encierro, y hermanos, está creando muchos problemas en las familias. Oímos a veces en la radio o en videos donde la gente se desespera y empieza a reaccionar pues de una manera no adecuada. Dicen que en este tiempo ha habido más situaciones de pleitos en los grupos sociales, y claro, es de esperarse porque el ser humano es un ser sociable, es un ser social. Entonces un encierro lo predispone a pues una falta de paz. Pero aprendiendo de este pasaje, nosotros ¿con quién vivimos? ¿Con quién estamos? Con Cristo. Entonces, por difícil y complicada que se presente la situación, hermanos, no vamos a fracasar. Dios nos ha dado en Cristo todo lo que necesitamos para pasar cualquier prueba. Entonces ya no nos puede decir, como les digo a ellos: ¿por qué están amedrentados? Porque ellos empezaban a conocer al Señor.
nosotros estamos a 2000 años de ese evento y la escritura ya está completa. Entonces tenemos todos los elementos para hacer frente a una situación difícil y complicada, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer en las situaciones difíciles? Hay problemas difíciles, una enfermedad, una dolencia, problemas familiares. Cristo le dijo a sus discípulos que los enemigos del hombre serían los de su casa. Dice, porque se pondrá la hija contra la madre y la suegra contra la nuera, ¿verdad? Por causa del evangelio en ese tiempo. Bueno, el ser humano no ha cambiado, el ser humano es un ser predispuesto a la batalla, al pleito, a la pelea. ¿Será o no será? ¿Sí, será o no será? Pues sí, por eso necesitamos a Dios, que puede guiar nuestras vidas por buenos puertos y buenos senderos, para que cuando venga la tormenta, hermanos, podamos salir adelante. ¿Qué hacer en una tempestad, en una tormenta? ¿Qué debemos de hacer? No alocarnos, que es lo primero que sucede, ¿verdad? Podemos tomar malas decisiones. ¿A dónde debemos de ir? ¿Qué hicieron los discípulos que dijeron, vamos a nadar? ¿Dijeron? ¿Qué dijeron? Se fueron al Señor y le dijeron, Señor, no tienes cuidado, nos estamos muriendo y tú estás durmiendo, ¿verdad? Dios no duerme, ¿verdad? Dios estaba atento a la necesidad, Cristo estaba atento a la necesidad. Entonces debemos de buscar a Dios. En cada situación Dios tiene la respuesta. Debemos de buscar al Señor. ¿Qué es buscarlo? Pues ir a la Escritura, aprender la Escritura y aplicarla. La Biblia nos habla de experiencias de hombres de Dios que pasaron por situaciones complicadas y que son una enseñanza para nosotros. Uno de estos es David. Tú ves la vida de David. David tuvo bastantes problemas, complicaciones, hermano, que sobrepasan a muchas de las de nosotros. Pero David siempre puso a Dios en primer lugar. Cuando no puso a Dios en primer lugar, no le fue muy bien. Pero si ves, casi todos los salmos hablan de cómo Dios respondió a David. Ante una situación, el Señor iba a David. Tú ves el Salmo 34, es maravilloso. Dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. En tiempos difíciles, en tiempos buenos, vamos a bendecir al Señor, vamos a hablar bien de Dios, vamos a adorar a Dios. Hermanos, ¿por qué estamos aquí? Porque tenemos gratitud a Dios, amén. Ya Dios nos ha bendecido. Y el estar en una reunión, ¿qué dice Salmo 133? Vamos a atesorar vida eterna, un conocimiento que nos va haciendo más fuertes cada día en Él. Con más información vamos a ayudar a otros también con este conocimiento. Dice Salmo 62:1, dijo David, en Dios solamente está acallada mi alma. ¿Qué es acallada? Ahí buscando a Dios, ahí pegado con Dios. Dice, de Él viene mi salvación, de todo tipo de problemas, de situaciones sociales complicadas, de Él viene mi salvación. Recuerden que estuvo una persecución fuerte de Saúl. Saúl, 14 años, anduvo persiguiendo a David para quitarle la vida. Saúl hizo todo tipo de planes para quitarle la vida a David, pero tú ves la escritura, Dios no lo permitió. Dios no lo permitió, Dios guardó la vida de David, ¿verdad? Ustedes recuerden ese evento del hombre altote, ¿cómo se llama? Goliat. Una situación difícil para el pueblo de Dios, ¿verdad? Que un hombre de 240 metros de altura y muy fuerte estuviera provocando al pueblo de Dios. ¿Qué hizo David? Hermano, se puso a trabajar, ¿verdad? Y él, en la dificultad, ¿qué hizo? La afrontó, de acuerdo a la palabra de Dios. No creo que se haya aventado así pues yo lo puedo. ¿En quién confiaba? En Dios. Ahora tú puedes leer el pasaje ahí en el primer libro de Samuel. Entonces, lo que vemos aquí es que en cualquier situación debemos de buscar a Dios. En Dios solamente está esperando mi alma, callada mi alma. De Él viene mi salvación y de nadie más. Y otro pasaje está en Salmos 41. Si ven ustedes, dice la escritura aquí, ¿qué hizo el salmista? Dice, pacientemente esperé al Señor. Pacientemente, di conmigo, pacientemente. Hermanos, es lo más difícil tener paciencia, ¿verdad? Debemos de aprender paciencia.
es perseverar en que Dios va a hacer algo. Todos tenemos testimonios, ¿verdad? De este tiempo. Es un tiempo difícil de prueba. No es que Dios nos esté probando, sino que estamos viviendo situaciones, tal vez, yo lo dije, y tiene que saberse la verdad. Hermanos, el hombre ha sido muy perverso. Recuerden que hay virus que han sido creados. El del SIDA fue creado en los 80, ¿verdad? Están todas las evidencias que mezclaron dos virus, y de eso vino el SIDA. Eso Dios no lo creó. El hombre en su perversidad ha hecho tantas cosas terribles, y es muy probable que este virus haya sido creado en un laboratorio que se ha extendido en todo el mundo. Entonces Dios no creó esta situación, el hombre la ha creado. Pero hermanos, en Dios tenemos salvación. Amén. En Dios vamos a tener salvación de cualquier circunstancia. Entonces Salmos 40 dice: pacientemente esperé al Señor. Y qué maravilloso, dice: y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces Dios escucha el clamor de su pueblo, de su gente. Y vean la respuesta, verso 2: y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Pero tuvo que ser paciente. Y me sacó del lodo cenagoso. Es lenguaje metafórico. Yo creo que estaba en un problema muy difícil, donde solo Dios lo podía salvar. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. O sea, David reconoce, ¿verdad? Puso mis pies sobre una roca. En una roca tú estás firme, no te puedes hundir. Y la Biblia dice que Cristo es la roca, ¿verdad? Es la piedra del ángulo, del fundamento de la fe. Entonces estamos parados en un lugar firme donde no vamos a ser movidos. Lo dice la palabra: no vamos a ser movidos por nada. Verso 3 dice: puso luego en mi boca cántico nuevo. Hermanos, vean lo que hace el Señor: puso en mi boca cántico nuevo. Cuando hay una solución, ¿qué hacemos? Cantamos cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Entonces Dios no duerme, Dios no descansa, no tiene necesidad de descansar porque no se cansa. Él escucha 5 millones de oraciones en un instante y todas tienen respuesta, ¿verdad? Lo dice Isaías 40: su entendimiento no hay quien lo entienda. Es difícil entender todo lo que es Dios para nosotros. Entonces, primero, ¿qué debemos hacer? Buscar al Señor, ser pacientes, ¿verdad? Número 3, ¿sí? Oír la instrucción. Si vas a Dios, Dios te da una instrucción, que sigue la instrucción al pie de la letra. Dios habla a nuestro espíritu, Dios no habla a la emoción. Yo te quiero enseñar que Dios siempre va a hablar ¿a dónde? A tu espíritu. Es la parte inmaterial que nadie ve, que es lo que se va al cielo con Dios, ¿verdad? Dios habla a nuestro espíritu y la comunicación con Dios es en nuestro espíritu. Y hermanos, cuando entiendes esta comunicación, ya la hiciste, ¿verdad? Entonces tenemos que oír la instrucción. Proverbios 8:33. Hay varios pasajes. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, ¿sí? Y escucha, hijo mío, la dirección de tu padre, y no dejes las enseñanzas de tu madre. Dios usa personas para instruirnos. Dice: atended el consejo y sed sabios, y no lo menosprecies. No te vayas por las emociones engañan. Oír la voz de Dios, oír el consejo de Dios. ¿Cómo lo oímos? A través de las autoridades también, ¿verdad? Entonces debemos de atesorar el consejo de Dios. Si entendemos la instrucción, hermanos, estamos en camino recto, en camino derecho. Y hermanos, obedientes, ¿verdad? Salmos 25:5. Entonces, buscar, tener paciencia, poner atención, obedecer al Señor para recibir su dirección. Salmos 25:5, de favor, hijito. Dice: encamíname en tu verdad y enséñame. ¿Dónde está la verdad del Señor? Está en la Biblia. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Entonces obedecemos al Señor y, hermanos, nos vamos a esperar la bendición de Dios, ¿sí? Todos los salmos, la escritura habla cómo Dios escucha el clamor de su pueblo, de sus escogidos. Clamé al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Fíjense que
Cuando hay temor debemos ir a Dios. Clamé al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Salmos 27:13. Dijo, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Tenía fe. Ahí está la fe. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Dios nos fortalece, habla a tu espíritu y dice, adelante, yo tengo el control de las cosas. Hay testimonios, hermanos, cómo Dios nos ha sustentado en este tiempo. Amén. Porque es cierto, hermanos, las finanzas bajaron para todos, para muchas personas, ¿verdad? Muchos han perdido sus empleos. ¿Qué debe hacer el que pierde un empleo? ¿A dónde tiene que ir? Señor, tú tienes la respuesta, ¿verdad? Y hermanos, Dios nos ha sustentado. Promesas, dice que Él sustentará a su pueblo en tiempo de hambre. No me acuerdo de dónde está, pero está en los Salmos, ¿verdad? Entonces, el ir al Señor, somos renovados día a día. Por eso la palabra la debemos tener aquí en el corazón, en la mente. Que la palabra te hace saber dónde estás en Dios, ¿verdad? Yo tengo conozco mucha palabra del Señor, ¿verdad? Eso te ayuda, porque sabes que la palabra está en ti. Eso es vida eterna. Si ves la definición de vida eterna, está en Juan 17, 1, 2 al 3. Cristo dijo, y esta es la vida eterna, está dirigiéndose al Padre en esta oración maravillosa. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Lo vamos a leer. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, cuando iba a dar su vida en sacrificio, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Verso 2, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Fíjate, les dé vida eterna a todos los que le diste. Verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso produce vida eterna. Entonces la vida eterna, ¿ya la tenemos o no? Ya la tenemos por el conocimiento. Cristo nos dio vida eterna, sabemos que su sangre nos lavó, nos limpió eternamente y para siempre, ¿verdad? Entonces eso es vida eterna, saber que Dios está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Entonces necesitamos una renovación diaria, ¿verdad? Nuestra fe tiene que ir en aumento. Isaías 40, vayan a Isaías 40, de favor, desde el verso 27. Este pasaje de Isaías 40 habla de una experiencia del pueblo de Dios que estaba desanimado. Pensaban que Dios ya no se ocupaba de ellos. Estaban viviendo en un desierto espiritual, es decir, ¿por qué vino? Porque abandonaron la palabra. Y Isaías los tiene que reprender. Y les dice, ¿por qué dicen, pueblo de Dios, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová? Y decían, creo que ya Dios no se ocupa de mí. Y dice, y de mi Dios pasó mi juicio, ya Dios ya terminó conmigo. Dice Isaías, no, hermanos, no es cierto. Lo que tu carne te dice es falso, lo que tu alma te dice es falso. Enfócate en lo espiritual. Verso que sigue, verso 28. No han sabido, no han oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, hermanos, el conocimiento del hombre, ¿cómo es? Chiquito. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es el conocimiento de Dios, hermanos? Es eterno, ¿verdad? Es lo máximo, ¿verdad? Verso 29. Él da esfuerzo al cansado. Si es cuando no tengas fuerzas, ve al Señor. Cuando te sientes abatido, ve al Señor. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, pero cansado espiritualmente, ¿verdad? Cuando estás cansado físicamente, ¿qué debes de hacer? Descansa, ¿no? Ve a dormir, ve a descansar. Pero cuando estás abatido ahí en tu interior, que dice, necesito una respuesta de Dios, ve al Señor, aquí está la bendición. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Si aquí no hay suicidio, no hay fracaso, Dios va a responder. Amén. Pareciera que
que Dios no responde, pero llega, hermanos, llega la bendición. Amén. Espera hasta el último. ¿Qué dijo David? Hubiese yo desmayado si no pensara que veré la bondad de Jehová, de Dios en mi vida. Entonces la fe nos traslada, hermanos, a una situación de fortuna, de bendición plena. Verso 30. Los muchachos se fatigan y se cansan. Hace una comparación entre lo espiritual y lo natural. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes la quedan y caen, se van a cansar. Pero vamos a lo espiritual, verso 31. La fuerza espiritual es lo mejor, hermanos. Verso 31. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. No te canses, sigue dando a Dios gracias por el cumplimiento de tu petición. ¿Cuántas veces hacemos una petición? Una vez. Las demás, ¿qué hacemos? Damos gracias. Gracias, Señor, por la respuesta. Amén. Yo en ti espero, Señor, gracias por tu respuesta. Dame tu paz. Dame, Señor, lo que necesita mi espíritu en este momento. Y dice, levantarán alas como las águilas. Van a volar. Van a levantar alas como las águilas, espiritualmente hablando. No dice alas de pajarito, ¿verdad? Alas de gorrión, porque un gorrión no alcanza a la altura que alcanza un águila. El águila, por eso es símbolo en todos los países, en muchos países es un símbolo de algo. ¿Cuál es el símbolo de los Estados, de la bandera de Estados Unidos? Bueno, ahí no aparece la bandera, pero en todos lugares tienen su águila, ¿verdad? Pero en México sí, ¿verdad? Tenemos nuestra águila, porque es un animal de altos vuelos y de fortaleza excelente. Un águila puede volar a 10,000 metros de altura, hermanos, donde no hay mucho oxígeno. Entonces dicen que el águila siempre puede volar arriba de la tormenta. Aquí está lloviendo, aquí está la tormenta, pero el águila ¿dónde anda? Anda arriba. Para ella no hay tormenta. Así Dios quiere que nosotros volemos sobre las tormentas. Vienen las tormentas, los problemas no nos deben de sepultar. Tenemos que volar sobre los problemas sabiendo que Dios tiene la respuesta. ¿En quién debemos de esperar? En el Señor. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Dice el verso 31, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Hermanos, claro está que esto es espiritual, pero tiene una aplicación física, ¿verdad? Hubo un corredor, un atleta, ¿verdad? Como en los 30, 40 del siglo XX. Se hizo una película de él, se llama Carros de Fuego. ¿Quién la ha visto? Véanla, está muy bonita. Se llama Carros de Fuego. Y este hombre de Dios, hermanos, tiene que competir fuertemente porque él ha ganado. Pero viene el día del Señor y dice, es domingo, y el domingo yo no puedo, yo guardo el día del Señor. Y se le complica la situación, ¿verdad? No, pues sabes que vas a ser eliminado total. Hermanos, Dios pelea su batalla, pero este pasaje lo llevó al triunfo, ¿verdad? ¿Por qué él hablaba de este versículo, verdad? Dice que correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigan. Él lo aplicó al evento de las carreras. Entonces puedes aplicarlo para tu vida, ¿verdad? Tu vida también física. Claro que habla de lo espiritual, porque lo espiritual permanece. Nos habla de que no desmayemos, que conoces al Señor, jovencito, síguele, como David, que dijo, joven fui y envejecí, pero no he visto a un justo desamparado, ni su descendencia que ande buscando el pan, ¿verdad? Entonces, hermanos, la fortaleza viene del Señor. Es la mejor fortaleza en todo tiempo, ¿verdad? En todo tiempo. Ama el amigo y el Señor es el mejor amigo. Amén. Debemos ser como el Señor, mejores amigos también, ¿verdad? Verso que sigue, hijito, verso 32. Ahí termina, ¿verdad? Ahí termina el pasaje. Entonces, conclusión, hermanos. Hay nuevas fuerzas cada día. Amén. Vamos a vencer
con la fe en Dios. Los discípulos no tenían fe. Por eso les dijo, hombres de poca fe, porque están dudando, ¿verdad? Pero nosotros estamos ya en el cumplimiento de todas las cosas. Va a haber bonanza. En cualquier área que estés buscando bonanza, va a haber. ¿Qué es bonanza? Paz completa. Dice que hubo completa bonanza. ¿Sabes? El mar estaba embravecido, las olas estaban anegando la barca, pero cuando el Señor reprende al viento y le habla y dice, calla, enmudece, en un instante se hace grande bonanza. ¿Qué es bonanza? Ya se acabó el aire, se acabaron las olas, el agua era como una cama, ¿verdad? Tendida, ¿verdad? Con su colchita donde el agua subía nada más 1 pulgada, no se movía. Bueno, Dios quiere lo mismo para nosotros. Vamos a seguir en bonanza, amén. La vamos a ver mejor, porque Dios nos ha guardado hasta ahora. Los hermanos que han enfermado, algunos se han enfermado, Dios ha estado con ellos y los salvó. Ellos pueden decir, Dios ha estado conmigo, me ha salvado, amén. Entonces debemos, claro, de seguir con las medidas, hermanos. Yo te digo algo y que creo que está en la Escritura. El Señor ha dicho, yo no te dejaré ni te desampararé. Yo puedo dar testimonio, seguramente ustedes, hermanos, Dios me ha bendecido, amén. Hemos tenido reuniones, hemos mantenido el lugar, amén. Dios ha suplido maravillosamente a través de muchos de sus hijos también, ¿verdad? Y al igual que las viudas, ¿a quién mantuvieron? ¿Se acuerdan? ¿A qué profeta mantuvieron una viuda? Elías, ¿verdad? Que fue sustentado por una viuda. Las viudas siguen siendo los canales de Dios para su obra. Hermanos, hemos visto la bendición de Dios. Les puedo decir, Dios no me ha abandonado. Ni a ti, ni a ti, ni a ti te va a abandonar. Amén. Porque su pacto eterno permanece con nosotros. Amén. Amén. Padre, gracias te damos por la bendición que hemos recibido de tu presencia y de tu palabra, que nos hace más fuertes y más decididos para seguir adelante, Señor. No importa las situaciones, tú tienes la respuesta. Un día vamos a dar testimonio, Señor, como los que hemos oído, de que tú salvas a tu pueblo, a tus hijos, a tus escogidos, y te damos las gracias porque es una realidad palpable que podemos ver todos los que estamos aquí. Te damos las gracias por bendecirnos maravillosamente, iniciando esta semana pensando en tus caminos y en tu palabra. Gracias por guardar nuestra familia, Señor. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Gracias porque estás atento a nuestra necesidad, porque tú eres un Dios de pacto eterno, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. También, Padre, en esta mañana te doy gracias por la vida de Silvita, la mamá de mi hermanita Silvia, que